el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es el tema del derecho registral en sí, ¿no? Y vamos a partir que básicamente registros públicos o el derecho registral, registros, vamos a poner, básicamente se crea a efectos de un poco determinar o disminuir la probanza de los hechos. Entonces, básicamente lo que está inscrito en registros va a ser, ¿no?, una prueba que va a permitir a nosotros disminuir costos. ¿Por qué? Imagínense que no existiera registros y yo quiero comprar un predio de una persona que me dice que es titular. ¿Qué hago? Primero tengo que ver si esa persona está en posesión del bien, lo que en el derecho germánico se llama o la determinación fáctica del derecho de propiedad por intermedio de la apariencia. Entonces, él me dice, ¿sabes qué? Yo soy propietario de la casa contigua, entonces me voy a la casa contigua y ahí tengo que ver que él está ejerciendo la posesión, imaginando que no existe registros. De ahí yo qué tendría que averiguar, si en verdad él está poseyendo en calidad de propietario, porque puede ser que sea un arrendatario. Entonces, ¿qué le pediría yo? Le voy a pedir su título, ¿no? A ver, muéstrame tu documento por la cual tú me dices que eres el propietario, para demostrar. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad, básicamente, la forma de probanza es de una forma formal. Entonces, un título. Imagínase que él me saca unos documentos donde yo veo que él es el propietario. Y de ahí yo tengo que ver qué validez tiene ese documento. Entonces los abogados un poco incidimos en que, bueno, un instrumento público tiene mayor validez. ¿Por qué? Porque participa una persona investida de fe pública, un notario, fe pública notarial, un juez, fe pública judicial, un funcionario, etc. Entonces voy a ver que si es un instrumento público, cosa que me va a convencer que en verdad ese documento es válido para probar su derecho de propiedad. Y de ahí yo tendría que ver si el que le transmitió el derecho de propiedad a él también era propietario, porque nuestro derecho surge de un derecho romanista, donde rigen ciertos principios, ¿no? Y ahí viene que en el derecho romano, por ejemplo, hay un prefacio o un término romano que decía: nadie puede dar aquello que no posee. Entonces, si esa persona que tiene ese instrumento público dice que lo compró de alguien que era propietario, pero en verdad no era el propietario, sino era un arrendatario, quiere decir que él no es propietario. Y estamos imaginando que no existe el derecho registral. Y de ahí, si yo pruebo que en verdad el que le vendió a él sí era propietario, ¿qué tendría que hacer? Y ahí viene lo que es, también nosotros heredamos como prueba diabólica. Entonces tenemos que ir a los orígenes, que si le vendió al que le vendió a él, en verdad era propietario, y así retomar. Entonces esto en el derecho romano en verdad traía toda una problemática, porque es imposible la probanza, o es muy difícil la probanza sucesiva hasta el propietario original, porque en la historia siempre han habido conflictos por el mismo derecho, de usurpadores, conflictos de personas que han invadido el predio o han tomado el derecho de propiedad sin ejercer el mismo. Entonces, bajo esta realidad es que surge... ¿Cómo está? ¿Cómo están, señoritas? Pasen, pasen. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Entonces, bajo esta realidad que significa esfuerzo, significa un costo hacia nosotros y significa inseguridad, es que surge el derecho registral. Entonces, y se da registros. Entonces, ustedes tienen que concientizarse cuando le digan, ¿y por qué existe registros? Ah, porque ahí se registran actos o derechos.
Para eso existe, para yo averiguar quién es el propietario, ustedes que están entrando al ámbito del derecho registral dicen, no, porque registros, su finalidad es servir de prueba. Entonces se llama que es una verdad formal. Y no solo prueba, sino también, y ahí viene, certeza. Prueba y certeza. Entonces, ese costo económico que yo tenía de ir a ver si él era el propietario, de hacer el estudio de sus títulos, de ver que quien les transmitió en verdad era el propietario, y así sucesivamente. Y si el título es falso o no es falso, ¿no? Ahora que tenemos bastantes problemas con los documentos falsificados o en todo caso falsos y con la suplantación de personas, ¿no? Se han dado nuevas disposiciones legales. Pero vamos a verlo todo eso poco a poco. Esta es la parte introductoria, ¿ya? ¿Qué registro? Que busca servir de prueba, minimizar el costo de la prueba. Pero no solo eso, sino certeza. Entonces, ¿certeza de quién? Certeza que a quien yo le estoy comprando, en verdad tiene ese derecho para poder adquirirlo de él. ¿Ya? Eso, conforme, como le digo, el derecho romano, nadie puede dar aquello que no posee. Entonces, ya estando en registro, minimizo la prueba y ya tengo la certeza de que él es el propietario. ¿Ya? Entonces, estos dos pilares son lo que contribuyen a lo que es la seguridad jurídica. Por consiguiente, la seguridad jurídica en sí se puede atribuir a un valor de justicia. Cuando la sociedad tiene seguridad jurídica, cuenta con seguridad jurídica, la sociedad se encuentra más tranquila, en paz social, hay inversión, la gente contrata, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que busca registros, ¿ya? Contribuir a esa seguridad jurídica. Y esta prueba y certeza se da para que terceros puedan contratar. Para que contraten. Para que el juez, en el ámbito judicial, pueda determinar a favor de quién va el derecho. O para que en el ámbito administrativo se sepa quién tiene el derecho de los actos rogados del funcionario que se va a comprometer. Entonces, todos estos ámbitos entra registros como prueba, como certeza, para asegurar la seguridad jurídica y con ellos las personas puedan contratar, los jueces puedan determinar el mejor derecho o los funcionarios puedan en verdad emitir esos pronunciamientos de terceros. Estamos viendo, como le digo, un ámbito general de por qué y a qué se debe el derecho registral, ¿ya? Y después ya le vamos a ir introduciendo poco a poco ya a los ámbitos del derecho registral. Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Algo que no hayan entendido? La parte administrativa es solamente para validar que las personas que emiten esos actos lo pueden hacer. ¿Es para eso? Claro, porque, por ejemplo, yo me voy al ámbito administrativo, a la municipalidad a pedir una licencia de edificaciones. Entonces la municipalidad, ¿qué me va a decir? Tráeme la copia literal para ver que tú eres el titular. Entonces, ¿qué hago? Me voy a registros, saco mi copia literal y lo llevo allá. Y ahí demuestro que yo soy el titular. Ah, entonces el funcionario administrativo, él no va a decir, no, esto no prueba que tú eres el titular, sino él ya va a tener la confianza que sí es el titular. En el ámbito judicial, ¿no? Una prescripción adquisitiva de dominio, que es un modo originario, diferente a un modo derivado de adquirir la propiedad, ¿no? Porque ustedes saben que hay modos originarios y modos derivados de adquirir la propiedad. Los modos originarios, por ejemplo, la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio, ¿no?
la aprehensión, la accesión, la abulsión y varias figuras que nos da el Código Civil. La accesión, etcétera, ¿no? Y modos derivados, la transferencia de propiedad, la compra-venta, la sucesión, entre otros, ¿no? Encontramos en las figuras sustantivas del Código Civil. Entonces, cuando un juez va a determinar a quién le voy a dar preferencia, porque dos personas me dicen que son propietarios del bien, pero una de ellas dice, ¿sabes qué? Yo lo compré al señor Juan en el año 2012, ¿ya? Y otro dice, yo lo compré también al señor Juan en el año 2015. Entonces el juez ahí ya va a tener más que todo un criterio, ¿no? El que lo compró primero es el propietario, el primero, exacto. Pero el que lo adquirió el 2015 le dice, y yo inscribí mi derecho de propiedad. Entonces ahí surge la problemática para el juez, ¿no? Entonces, registros me otorga prueba y me otorga certeza. Y por lo tanto, la publicidad que ampara registros es una publicidad jurídica, que tiene efectos, entre ellos la oponibilidad. Aquella persona que figure inscrito primero tiene preferencia. 2022 del Código Civil. Entonces el juez va a tener que determinar en ese supuesto, pues, en base a lo que registros publicita, quién tiene el mejor derecho. Y en base a los contratos, ¿no? Si ustedes quieren comprar una casa a una persona que dice ser propietario, entonces le dicen, bueno, dame tu título de propiedad y voy a registros a ver quién es el propietario. Y eso va a facilitar la contratación, porque ustedes no van a estar diciendo, no, si será, no será, etcétera, ¿no? Pues ya está registrado. Yo voy a registros, si tiene buena fe, yo lo veo que él es posesionario incluso. Entonces yo actúo de buena fe. Si ese señor había adquirido por dolo o culpa y su derecho de propiedad se rescinde, resuelve, anula, etcétera, sin embargo a mí no me va a afectar. Y esa es la fuerza que brinda registros públicos, ¿ya? Entonces por eso hay que separarlo del ámbito registral. Registros públicos protege los derechos sustantivos, aquellos derechos reales de dominio, etcétera, que a nosotros nos relacionan entre sí obligacionalmente respetando el derecho de aquella persona que está inscrita. Que hay excepciones, sí hay excepciones, y las vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase, ¿ya? Nosotros acogemos el ámbito del derecho registral, ¿no? Un poco influenciados por España. Incluso copiamos también la forma como se inicia el derecho registral en España. Pero a diferencia... ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo los entiendo, venir a esta hora es un poco difícil, ¿no? Así que al revés, les agradezco ese esfuerzo que están haciendo. Ha habido un problema acá afuera, ¿no? Un accidente, ¿no? Qué pena. Bueno, pues no siempre pasa, pues, y ese es el problema también cuando no hay un adecuado manejo, control de las señales, porque hay los policías que dicen que pasen, la luz dice que se detengan y uno no sabe, ahí con la noche peor todavía, ¿no? Para manejar. Bueno, entonces continuamos. Esto que ha pasado es lo que nos da inseguridad a nosotros de poder hasta cruzar una calle, ¿no? A pesar que la señal está en rojo. Entonces, no, esa inseguridad. Por eso las reglas tienen que estar claras. Acogiendo esa experiencia en el ámbito registral, registro sirve para eso, ¿no? ¿Para dar qué cosa? Dos pilares. ¿Qué dijimos? Prueba y certeza, ¿no? Y esa es la diferencia de registros en referencia a todo el derecho. Porque el derecho regula
relaciones jurídicas o situaciones jurídicas, ¿no? En el ámbito, del punto de vista sociológico, se dice que el derecho regula las actividades entre las personas, ¿no? Entonces, en el ámbito del derecho registral, lo que se busca es brindar certeza en las contrataciones. Después, ¿en qué más? En el ámbito judicial y en el ámbito administrativo. ¿Ves? Ya hemos aprendido cosas del ámbito del derecho registral, ¿eh? Para los que recién llegan, habíamos hablado que el derecho registral, básicamente, su fin es aminorar el costo de las pruebas de aquellos derechos sustantivos que uno ha adquirido. ¿Para qué? Para no ir y empezar a hacer estudio de títulos, hacer investigaciones si el que supuestamente vendió era el propietario, el que le vendió al que le vendió también era el propietario, etcétera, ¿no? En ese ámbito es que actúa registros. Y aquello que está registrado tiene cierto grado de certeza. ¿Cómo estás? Y en todo caso, también aminora esos costos de la prueba. Ya. Y habíamos dicho que esto trasciende en el ámbito de la contratación. Ya vamos a ver los aspectos de registros públicos en la seguridad jurídica dinámica, que es que nos anima a nosotros a adquirir o hacer transferencias en base a lo que registros publicita. Entonces, registros actúa en la contratación. Habíamos hablado en el caso del ámbito judicial también, ¿no? Y di un supuesto de dos personas que tenían el mismo derecho. Incluso uno había adquirido años antes del segundo, pero el segundo había inscrito primero. Entonces, ahí registros, sin embargo, incide y también el ámbito de esa persona que inscribió es oponible a aquel que no inscribió, a pesar que lo había adquirido antes. Incide en el ámbito judicial, incide en el ámbito administrativo. En cuanto si uno quiere demostrar a la administración un derecho que uno tiene, la publicidad que brinda registros va a ser necesario para demostrar ese derecho y en todo caso el funcionario dentro del procedimiento administrativo determinar pues si le otorga o no aquel derecho que pide el peticionante. Entonces, en estos ámbitos es que se maneja el derecho registral. Y estábamos ahora refiriendo un poco de dónde proviene pues esta referencia de derecho registral y habíamos puesto que España influencia bastante en nosotros para el desarrollo del derecho registral, ¿no? España, acogiendo un poco la doctrina del derecho germánico, donde la apariencia es la que determina el verdadero valor del derecho, a diferencia del derecho francés o del derecho romano, donde no es la apariencia, sino es la formalidad la que determina el ámbito del derecho, porque en Roma, para adquirir propiedades o contratar, había que hacer actos simulados, ¿no? Había que ir a una balanza, un funcionario o un representante del Imperio Romano era el que determinaba si se producía esa transferencia, toda una formalidad. En el ámbito del derecho germano, más que todo, era la posesión en sí, pero no viciada. Y en esos ámbitos es que trasciende España y recoge un poco que la apariencia que brinda registros supuestamente tiene certeza ante el hecho fáctico de una persona que posee que quizá no sea propietario. En ese sentido, España, un poco presionado por los bancos, ¿no? Y a efecto de dar claridad a las personas que querían garantizar con su propiedad una creencia, entonces influenciaron un poco en lo que se denomina registros. ¿Para qué? Para sincerar aquellas cargas ocultas que podía tener un bien inmueble. Y así ellos basarse en lo que registros publicitaba y otorgar un préstamo de un inmueble libre de gravámenes porque no había sido inscrito. Y por eso es que en España el primer acto que se da
es influenciado a la hipoteca y a los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles o las inscripciones en referencia a la hipoteca dentro de los bienes inmuebles fue el primer acto registrable dado por los bancos y necesariamente el Estado lo asume. Por eso en España, cuando hablamos del derecho registral, hay que remontarnos que ahí siempre nos van a hablar del derecho hipotecario. Y por eso es que nosotros cuando leemos doctrina española siempre vamos a ver derecho hipotecario. Después, sin embargo, es tan eficiente o en todo caso incrementa la seguridad del tráfico, de la contratación o de los procedimientos judiciales o administrativos, este efecto que brinda registros que se extiende a otros ámbitos, ya bienes muebles, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que actualmente ya se denomina derecho registral, porque ya trascendió en el ámbito de bienes inmuebles, ¿no?, a otros tipos de registros y de seguridad jurídica. Nosotros igual, en 1888, el 2 de enero de 1888, en Perú se crea lo que es el registro de propiedad inmueble, acogiendo esta tendencia del derecho español, del derecho hipotecario, y empezamos también a inscribir primero derechos y a inscribir o sincerar lo que son las afectaciones o gravámenes o cargas ocultas de los bienes inmuebles. Entonces, 1888, ¿no?, influenciados por el derecho hipotecario, empezamos a inscribir derechos. Y el primer derecho que se inscribe es el derecho de propiedad. A lo que en el ámbito nacional nosotros lo llamamos inmatriculación. Hasta la actualidad, ¿no? Entonces, en la actualidad, cuando alguien quiere decir un bien se encuentra registrado, ¿qué dicen? Un bien se encuentra inmatriculado, ese es el término que utilizan en registros, ¿no? Aquellos que frecuentan en el ámbito registral van a ver eso, ¿no? Y lo que interesó a registros primero es inscribir los derechos. Y siguiendo esta tendencia del derecho hipotecario, sincerar aquellas afectaciones, cargas o gravámenes ocultas del bien inmueble. Y en base a eso es que también influenciados por los bancos se dice, ojo, la hipoteca va a ser un acto trascendente, que va a surgir efecto desde que está inscrito. Por eso en el ámbito peruano, que nosotros decimos el derecho registral es declarativo, porque esa es nuestra generalidad o nuestro pensamiento, decimos, pero hay una excepción, que en la hipoteca es constitutiva, ¿ya? Tenemos, sin embargo, en referencia a las transferencias de propiedad, en Perú no es necesario inscribir las transferencias de propiedad, ¿no? Porque nosotros nos basamos en un sistema de transmisión obligacional, la sola obligación de transferir hacia el acreedor propietario de él, ¿no? Y en base a eso es que se dice que nuestro sistema registral de nosotros es declarativo por lo general, con las excepciones, como le hemos dicho, de la hipoteca. Otras excepciones, ¿cuál podría ser? La constitución del patrimonio familiar también, otra de las excepciones para el ámbito del sistema registral peruano. Recapitulando, a ver, ¿cómo se denominó originalmente el derecho registral? Derecho hipotecario, ¿no?
porque viene en referencia a la influencia del derecho español. En España no es integrado el sistema de los códigos como acá en Perú. Tenemos un código civil que rige a todo el Perú, ¿no? En España, sin embargo, es por estados. Entonces, por eso es que cuando surge el derecho hipotecario allá, surge con una legislación aparte. Y por eso ustedes tienen la ley hipotecaria española. Sin embargo, si el fin del derecho registral es proteger aquellos derechos sustantivos adquiridos por las personas, porque esa es la finalidad, la protección, ¿no? Tenemos la prueba, la certeza y la protección de esos derechos. Entonces, si el fin es protegerlos, entonces el derecho registral se dice que es un derecho que es parte del Código Civil. El Código Civil lo que te hace referencia son los derechos sustantivos, y el derecho registral lo que busca es proteger esos derechos sustantivos. Por eso es que en el ámbito peruano, sin embargo, no es necesario tener una normativa autónoma, y por eso está sí incluido dentro del Código Civil, pero en un libro especial, porque lo que busca es proteger los derechos sustantivos. Entonces, se dice doctrinariamente que el derecho registral en la parte sustantiva la tenemos en el Código Civil, ¿ya? Entonces, doctrinariamente ustedes pueden hablar, el derecho registral sustantivo está entendido dentro del Código Civil, y el derecho registral adjetivo está dentro de los reglamentos, diversos reglamentos que tenemos en el ámbito registral, que también lo vamos a ir analizando. Por cierto, ya está el proyecto de reforma del Reglamento General de los Registros Públicos. Lo vamos a ir examinando para ver unas críticas al proyecto en el desarrollo de la clase también, ¿ya? Motivado porque implícitamente la ley 3313, que refiere al procedimiento de oposición del procedimiento registral por falsificación de documentos o suplantación de personas, ¿no?, ha modificado principios y ha modificado en sí el procedimiento registral. El 2013, el principio de legitimación, el 2014, el principio registral de buena fe del Código Civil, ¿no?, han sido modificados por esta ley 3313, ¿no? Y dentro del procedimiento registral también se han incidido un procedimiento especial de oposición a los títulos en trámite y el procedimiento de cancelación de asientos administrativos, ¿ya?, que son otros tipos de procedimientos que ya están regulados, dicho sea de paso, porque han salido reglamentos en referencia a la ley 3313. Y todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero esta es una clase introductoria, más o menos para ubicarnos en el ámbito registral. Entonces, a ver, la señorita que brinda orientación, ¿no? que le dice, ¿es obligatorio inscribir las transferencias de propiedad? No es obligatorio. Pero ¿qué beneficios otorga inscribir las transferencias de propiedad? El beneficio que si tu derecho está inscrito, ya tiene efectos jurídicos esa publicidad, como es la oposición, la preferencia, ¿no?, entre otros aspectos, que también lo vamos a ir determinando poco a poco, ¿ya? Y la hipoteca, ¿es obligatorio inscribirla? La validez de la hipoteca se da en el momento de la inscripción, ¿no? Es constitutiva, ¿no? Ahí sí, ¿ya? Para que surca efecto jurídico frente a terceros, ¿no? Igual el patrimonio familiar en el caso. ¿Qué buscó en el año 1888 inscribirse? Primero, derechos. Y esto es importante que lo sepan porque en la actualidad, en la inmatriculación, aparte de la inscripción de los derechos, ahora se necesita planos georreferenciados a la red geodésica nacional, con coordenadas especiales. O sea, ya no interesa solo el derecho, sino se interesa bien
la determinación del bien sobre el cual recae ese derecho, ¿ya? Actualmente en el derecho de propiedad se necesita 3 elementos necesarios. Primero, el titular o la persona. Segundo, el objeto y el bien. Y tercero, el derecho que ejerce ese titular sobre el bien, ¿ya? Esos son los ámbitos en los cuales se maneja el registro de propiedad inmueble. Entonces, viendo la denominación, cómo surgió de derecho hipotecario, después derecho inmobiliario, después derecho inmobiliario registral y actualmente derecho registral, como lo hemos denominado nuestro primer tema de exposición, ¿ya? Vamos a ver básicamente qué nos dicen un poco ahí los estudiosos del derecho registral en base a esta doctrina, ¿no? Guevara Manrique, un registrador público, ¿no?, que fue el primero que incide en Perú en referencia a buscar un poco la doctrina, ¿no? Porque en España ya teníamos otros registradores que ya habían escrito en referencia al derecho registral, pero en Perú, Guevara Manrique nos dice: conjunto de normas jurídicas y principios registrales que regulan la organización y funcionamiento de los registros, los derechos inscribibles y las medidas precautorias en relación con terceros, ¿ya? Entonces, normas jurídicas y principios registrales. Las normas jurídicas, conforme al principio de legalidad, son aquellas que están referidas en forma material, sustantivamente, ¿eh? Y los principios son criterios interpretativos que rigen a nosotros cómo desarrollar la actividad de un derecho. Entonces, los principios pueden ser que estén recogidos materialmente como normas jurídicas, como puede ser que no. Y son características generales de interpretación que cada país va a recoger según su conveniencia. En el caso de Perú, lo que nos interesa, habíamos dicho que es la seguridad jurídica. Entonces, en base a la seguridad jurídica, equiparada para nosotros como justicia, ¿ya?, que busca tanto asegurar el derecho, seguridad estática de aquella persona, la relación de la persona sobre el bien, como seguridad dinámica, la contratación de las personas basados en lo que registros publicitan, es que nos caracteriza un sistema particular y diferenciado de otros países. Entonces vamos a ver también lo que son los principios registrales y cómo Perú se diferencia de los otros países en el ámbito de los principios registrales. Y conjuntos de normas, tenemos desde las normas de la creación de todo un sistema registral, ¿no?, de la SUNAR, y tenemos diversas normas que se han ido dando en el tiempo. Últimamente también ha salido la ley de fortalecimiento del ámbito registral, que incide, también lo vamos a analizar, que incide también en cuanto a las características del sistema registral y un poco ahí controla a la segunda instancia en el ámbito registral, desarrollando todo un ámbito para la renovación de los cargos en el caso de los vocales del tribunal. Entonces, hay que ver ámbito registral, normas jurídicas y principios registrales, que van a regir el funcionamiento de los registros. Tanto de los derechos inscribibles, medidas precautorias en relación a terceros. Se dice que el Código Civil lo que regula son derechos sustantivos, por ejemplo, los derechos reales, los derechos obligacionales, etc., ¿no? Pero el ámbito registral lo que hace es proteger esos derechos tanto a los titulares como a los terceros que adquirimos sobre esos derechos publicitados. Entonces, en base a eso es que registros incide en lo que es seguridad estática y seguridad dinámica, y lo vamos a explicar después.
El doctor Gunter González Barrón también nos habla del derecho registral como un conjunto de principios y normas. Igual, ¿no? Principios y normas. Principios, como hemos dicho, pueden ser escritos o no, y que recoge cada país según su conveniencia o lo que busque en el ámbito registral. Y normas, principio de legalidad, ¿no? Aquellas normas que están dadas o determinadas por la ley. Nosotros que venimos de un sistema civilista, las normas nacen o se crean y se aplican a todo el ámbito del derecho, o a todas las personas que rigen el derecho. Un registrador no puede observar un título sin tener una base legal, ¿no? En el ámbito interpretativo quizá pueda diferenciarse, ¿no?, un caso de otro caso, pero siempre basado en la ley. Un juez no puede administrar justicia en el jus civiles, en nuestro ámbito, ¿no?, si no hay una norma escrita. Entonces, las normas legales para nuestro ámbito civil son, o es un principio, el principio de legalidad, son los que rigen el desarrollo de los pronunciamientos judiciales, administrativos, notariales, registrales, etcétera, en todos los ámbitos. Diferencia en el common law, ¿no?, donde las normas surgen desde el caso, ¿no? Entonces, la jurisprudencia o las casaciones son las que van creando las normas según cada caso, ¿no? Y se va alimentando según los casos que van resolviendo los jueces, ¿no? En nosotros es al revés. Se crea la norma y todo nos rige a todos paralelamente. En el common law, las normas se van creando según los casos que van resolviendo los jueces, ¿ya? Entonces, por eso, en el ámbito registral, principios y normas, que estudia la tutela de situaciones jurídicas subjetivas, porque el derecho registral lo que busca es tutelar aquellas situaciones jurídicas sustantivas del Código Civil, ¿no? Por eso habíamos dicho, está dentro del Código, dentro del derecho civil, ¿no?, en un libro metido dentro del Código Civil, libro 9, ¿no?, donde se busca tutelar esos derechos adquiridos. Dice, a través de un sistema de publicidad legal. La publicidad legal es aquella que nos rige a todos desde el momento que se da, y que todos estamos o supuestamente tenemos conocimiento de aquello que se publicita. Una ley, cuando se publica, rige al día siguiente de su publicación, ¿no? En el ámbito registral también tenemos esos efectos. Se llama principio de publicidad material, ¿no? Entonces, desde que un acto esté inscrito, supuestamente todos tenemos conocimiento, supuestamente, ¿no? Eso es lo que nos dice literalmente la norma, que todos estamos vinculados, dice, al conocimiento efectivo de aquello que está inscrito. Que puede hacer que no se dé, ¿no? Puede hacer que ahorita estemos sentados acá y un registrador se quedó, por ejemplo, trabajando y ahorita está inscribiendo un acto y nosotros ni siquiera conocemos eso. Pero esa publicidad o ese principio de publicidad material o ese fin de la publicidad hay que tomarlo con pinzas. Porque no es que en verdad yo tenga el conocimiento o me vincule por tener el conocimiento efectivo, no, sino porque yo tengo la posibilidad de conocer, ¿ya?, aquello que está registrado, y eso es lo que nos vincula a nosotros. Que no lo hagamos porque nos es materialmente imposible, por descuido, negligencia, ignorancia, no interesa, pero todos supuestamente estamos ligados a eso. Por eso se dice que es una publicidad legal, que lo da por una organización pública. Entonces, esta publicidad se brinda por intermedio de registros, que lo organiza ahora en diversos tipos o medios de divulgación de publicidad, lo que se llama publicidad formal, ¿no? Puede ser que yo me acerque a registros con una solicitud y pido un certificado. Puede ser que también yo tenga internet y me haya suscrito en el sistema de publicidad y por ahí me piden certificado, ¿no?
no necesariamente acercarme con la presencia efectiva. Entonces, pero hay una organización que también está dentro de nuestro primer ámbito de lo que es la publicidad y que produce efectos jurídicos, sustantivos del derecho privado. Efectos jurídicos porque, a diferencia de una publicidad noticia o una publicidad dada por una notificación, ¿no? La publicidad jurídica, sin embargo, te da efectos como, por ejemplo, en las hipotecas, la validez o el nacimiento de la obligación, ¿no? Por parte de terceros, de preferencia, de oponibilidad, etc. Y lo que se busca es dotar seguridad jurídica y tráfico al interés económico. Ustedes saben que existe el sistema de alerta registral, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo, supongamos, 3 predios. Y me interesa a mí saber que esos predios, si por ahí ingresa un título afectando uno de esos 3 predios. Entonces me suscribo por internet, vinculo mi correo electrónico a la ficha registral, ¿no? Y cualquier título que vaya, al toque me comunican a mi correo. Al celular, ¿no? Incluso, ¿no? Al celular, al correo electrónico, etc. Entonces, yo estoy enterado de lo que pasa en registros. Igual, yo estoy caminando por la calle y me interesa ver un vehículo que dice se vende, entonces puedo ingresar con el número de placa y determinar, ¿no? Las características, si está correcto el vehículo, etc., ¿no? Entonces, esos medios de publicidad, sin embargo, nuestro reglamento de publicidad nos dice que no tienen efectos jurídicos, sino esos son publicidades noticias nomás, ¿ya? Publicidades que de advertencia, que te comunican algo. Sin embargo, cuando yo inscribo mi derecho de propiedad, ahí sí vienen los efectos jurídicos de la publicidad, ¿ya? Ahí sí viene. Si alguien me dijo, oye, pero tú has comprado de alguien que ya no era propietario, porque él me lo vendió el año pasado. No. Yo lo actué de buena fe y en todo caso acá está mi inscripción, ¿no? Entonces eso sí genera estos efectos jurídicos de oponibilidad, de preferencia, entre otros casos, ¿ya? Y lo que se busca es dotar seguridad y justicia al tráfico. Es decir, a que nosotros vayamos o contratemos en base a lo que registros publicitan. Seguridad estática se llama eso. Ahora, ¿por qué a veces yo presento un título y el registrador me lo tacha? Y dice, tu título no es inscribible. Entonces yo digo, oye, pero a mí me interesa publicitar este acto de derecho. Sí, pero registros no solo se da para proteger lo que a ti te interesa, sino se da para proteger lo que al ámbito general le interesa, ¿ya? Por eso es que se dice que registros es un poco números clausus o cerrados. Solo ciertos actos que tienen relevancia jurídica son los que tienen que ser acogidos por registros. Por ejemplo, en el registro de propiedad inmueble tenemos el artículo 2019 del Código Civil, ¿no? Que te dice cuáles son los actos o derechos que son relevantes y que pueden tener acogida registrada. Relevantes a la vida, se dice, y al tráfico económico. Y reiniciamos en la primera parte. El registro sirve como una prueba de los derechos que se publicitan. ¿Ya? Es una prueba de los derechos que se publicitan, ¿no? Vincula a todos y produce certeza respecto a su contenido, ¿no? Donde habíamos partido en la clase de hoy día, la función de registros. El año pasado se produjo algo
que remeció un poco el ámbito del derecho registral, ¿no? ¿Se acuerdan el caso Orellana, ¿no? Aquel notario que varios notarios se vieron incluso sorprendidos, jueces también, árbitros, ¿no? Por una red de corrupción. Esto hizo que el Estado pues reflexionara y tomara medidas necesarias y urgentes como para poder contrarrestar esa inseguridad y el peligro que brindaba registros, pues porque registros teóricamente lo vemos todo seguro, pero oye, un título falso, ¿no? Nos quitan mi derecho, me quitaron mi derecho de propiedad porque alguien me suplantó a mí y vendió a otra persona. Yo me voy a registros y pido reclamar porque yo no transferí eso. Y me decían, no, el otro es de buena fe, vaya al Poder Judicial. Ahora, para declarar la nulidad de un acto jurídico en el Poder Judicial, más o menos, ¿cuántos años? ¿No? Depende de la carga procesal, ¿no? ¿No? Un poco difícil, ¿no? Y probarlo, pues, y probar la mala fe, etcétera, que es algo que es de difícil probanza incluso, ¿no? Entonces, en base a eso se dieron mecanismos necesarios, yo creo que necesarios, y de justicia. Y dentro de ellos se da, pues, esta cancelación administrativa de asientos, ¿no? Yo me voy ante el notario, donde yo he sido suplantado, y le comunico al notario, señor notario, yo nunca he venido a su notaría, revise bien, a ver, esa no es mi firma. Entonces el notario advertido de eso, comunica a registros, ¿no? Acá ha habido un supuesto de suplantación, y registros agarra y cancela administrativamente ese asiento. Eso se da en el ámbito de la ley 30.3.3. Entonces, y un poco para la seguridad jurídica, esta seguridad de certeza, esta seguridad de que van a proteger mis derechos sustantivos, ¿no? Porque hemos dicho que el registro lo que busca es proteger estos derechos sustantivos, ¿no? Pero la problemática se da, y si esa persona que compró la vende a un tercero de buena fe, y el tercero inscribe, me voy al notario, le digo, me suplantaron, el notario dice, muy bien, el notario comunica registros, registro, bueno, lo eleva al jefe, el jefe saca su resolución, está bien, cancele ese asiento. Ah, entonces yo ya soy propietario de nuevo. No, porque ya lo compró el tercero de buena fe. Y ese tercero de buena fe ya entró a registros. Y yo en mi propiedad, la perdiste, ándate al ámbito judicial. Bueno, son un poco de los defectos porque no se puede, en todo caso, por hechos particulares y a cierto número, pues desproteger a toda una sociedad basada en este sistema registral, ¿no? Dentro de ellos también se da, pues, en cuanto a la buena fe, se dice, ¿no? Si el otro, por si acaso, primero se da ya en medio de un dispositivo legal que el registro no es convalidante, cosa muy buena, porque antes teníamos solo las referencias en reglamentos que el registro no era convalidante, pero en el caso peruano es diferente a otros países. Por ejemplo, en Australia sí es convalidante, ¿no? Si ahí inscribieron a esa persona, piña, pues ya la inscribieron, es el propietario. Para nosotros no, para nosotros todavía hay la referencia que se puede pedir, la nulidad, cuando consten dentro de los documentos. Entonces, dentro de ellos, pues se dice que la buena fe, siempre y cuando en registros, en los títulos archivados, no conste la causal de nulidad o anulabilidad, ¿no? Por una parte bien, en base a que yo no puedo decir yo actué de buena fe teniendo el título archivado que decía que no, pero en una parte mal también. ¿Por qué? Porque incrementa el costo de transacciones. Entonces nosotros para comprar y ahora determinar el ser buena fe tenemos que pedir los archivados, ya no basarnos en la publicidad solo registral, ¿no? Y en todo caso, es decir, para constituirnos en terceros de buena fe. Y eso implica pues un costo adicional, ¿no? Contratar, bueno, para ustedes beneficiosos, ¿no? Porque van a estar más especializados en el ámbito registral. Pero para la mayoría de personas es un costo adicional, ¿no? Entender que es hacer estudio de los títulos.
Y a los notarios también les restringió pues la competencia. Por eso es que ahora si tú quieres comprar o afectar un bien inmueble, tienes que irte al notario, ¿no?, de la jurisdicción de eso, ¿no? Pero el decreto legislativo 1232 un poco ha aliviado esa ley tan drástica que había en cuanto a la competencia notarial, ¿no? Y dice que ahora, bueno, si son empresas, personas jurídicas, entonces ahí no se rige esta referencia a la contratación. Pero oye, yo como persona natural todavía nosotros lastimosamente sí tenemos que seguir esas limitaciones e irnos al notario dentro de la provincia, ¿no? Hay excepciones, sí. Si yo compro una casa en Lima y otra en provincia, entonces yo lo puedo hacer ante un notario de Lima o ante el notario competente de la provincia, ¿no? Dentro de la provincia, dentro del distrito notarial respectivo, ¿ya? Entonces, ahí fue un pilar que en verdad a registros, la falsificación de documentos, la suplantación de personas, ¿no?, un poco disminuye lo que es esta seguridad jurídica cuando no ha habido un verdadero control por parte de las personas que realizan los títulos y por parte de la calificación del registrador, que también pues tiene que ser más minucioso al momento de calificar, ¿no? Otro ámbito que se dio es que se aprovecha la tecnología. En este caso, ahora, si nosotros queremos contratar, nos vamos a un notario y nos obligan a pasar la lectura biométrica, ¿no? Eso seguro ahí en la notaría lo tienen muy claro, ¿no? Entonces ya. Pero llegó el caso que una vez no hubo sistemas y los notarios pues en un día, bueno, si es un notario que tiene bastante clientela, pues le afecta gravemente, ¿no? Y el desarrollo económico también se paraliza por algo tecnológico, por un defecto tecnológico. Entonces, en base a eso ya se han ampliado facultades al notario. Bueno, si tú lo puedes comparar por imágenes de RENIEC, quizá por un certificado, o tiene fe de conocimiento, en verdad lo conoce la persona, entonces sí podría todavía contratarse en base a esos efectos, ¿no? Entonces, el artículo 55 del decreto legislativo 1049 en ese sentido, en base a este decreto legislativo 1232 ya pues ha sido un poco aminorado, ¿no?, en cuanto a los efectos jurídicos de lo mismo. También en el ámbito registral surge algo que nosotros teníamos por superado. Decíamos que el procedimiento registral es un procedimiento administrativo especial, cuya característica específica es que no cabe el apersonamiento de terceros. Pero esta ley 3313 nos dice ley de oposición. Entonces, ¿cómo que ley de oposición? Si supuestamente era no contencioso, ¿no? Nadie podía desligar la autonomía del registrador, etcétera. No. Sí, pues, si vamos a usar una formalidad para concretar actos delictivos, entonces la institución no está cumpliendo el fin de la seguridad jurídica que busca, ¿no? En ese sentido, los notarios, los jueces, los funcionarios públicos ahora pueden oponerse cuando ellos han comprobado, pues, en sus respectivas sedes ha habido falsificación de documentos o suplantación de personas, ¿no?, bajo este ámbito de la ley 3313. Incide en esos aspectos y cosa buena porque registros, como le digo, si bien es una apariencia de certeza, de prueba, no puede estar desligado a estos hechos reales, pues cuando ha habido dolo o cuando alguien hace abuso de derecho, ¿no? Y en referencia a eso pide concretar un acto ilícito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta? A ver. Usted dijo que si A ver. una persona que compre por primera vez, por ejemplo, una propiedad inmueble, es propiedad, ¿no? Y otra persona también por falsificación también compra, escribe su propiedad. Yeah. ¿No se anularía el último y solamente el primero es el que es el propietario? Claro, o sea, si todavía estoy en la cadena,
y a mí me suplantaron, ¿ya? Y otra persona vendió, ¿ya? Y ese que compró figura como titular registral, yo comunico al notario, comunica registros, sale la resolución jefatural y queda cancelado ese asiento. Hasta ahí no hay problema. Entonces se ahorra pues esta injusticia que había de ir al Poder Judicial, pedir la nulidad, seguir los procesos, ¿no? De nulidad, acto jurídico, etcétera, y la inscripción, todo ese tiempo se ahorra. El problema es que si esta persona vendió a un tercero de buena fe, entonces otra persona fue, vio que era titular, estaba a buen precio y le compró por buena fe. Entonces ahí, si bien se anula ese asiento de la transferencia donde me suplantaron a mí a A, sin embargo B que lo compró de A, él va a quedar como titular porque él adquirió de buena fe, y eso es el principio, justo, principio de buena fe registral, ¿no? 2014 del Código Civil, ¿no? El que adquiere a título oneroso de persona que en registros aparece con inscribirlo, inscribe su derecho, ¿no? Y actúa de buena fe, entonces no se le puede, no se ve afectado por la nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución de aquella persona. ¿Qué significa buena fe? Todo nuestro sistema de derecho está basado en la buena fe. Entonces la buena fe es lo que rige en verdad el derecho y lo que regula el derecho de los actos que se dan. Todo el sistema registral, todo el sistema judicial, etcétera, mucho contemplan la buena fe. Entonces, esta buena fe puede ser una buena fe civil y también hay una buena fe registral en el ámbito doctrinal, se habla así. Es que cuando tú contratas y tú me quieres vender tu propiedad, pero porque en verdad me lo quieres vender, tú estás actuando con buena fe y yo también con buena fe comprándote. Pero si tú conmigo simulas una venta porque debes a alguien, entonces ahí viene que no estás actuando con buena fe, son actos simulados y se puede determinar la nulidad. En ese sentido, las reglas del derecho en verdad surgen para aquellos contratos o para aquellas personas que surgen de buena fe, ¿ya? Y eso es lo que el derecho protege. La apariencia de registro, de verdad, de certeza, todos los beneficios que brinda el registro son para aquellas personas que han actuado de buena fe. Por eso es que nuestra normativa es drástica, que si no has adquirido de buena fe, entonces el registro no te puede amparar. Esa es la consecuencia jurídica. Y en el ámbito judicial a veces se dice, registros brinda seguridad al tráfico, entonces esta persona es titular registral y ya esta persona está imbuido de los efectos jurídicos de oponibilidad, ¿no? de prioridad, etcétera. Pero el juez tiene que ir más allá. ¿Pero actuó de buena fe o no actuó de buena fe? Entonces, si no actuó de buena fe, entonces uno no se puede valer de estas ficciones jurídicas para completar un ilícito legal o un acto ilícito. Esa es la diferencia que ustedes tienen que tener siempre en el ámbito del derecho, tienen que ver, que las personas actúen de buena fe. ¿Alguien más? En referencia a lo que hemos visto. A ver, quiero sus experiencias sobre estos temas que hemos hablado. Por ejemplo, ¿alguien tiene alguna experiencia en el ámbito registral? ¿Se han inscrito al sistema de esta alerta registral? En la actualidad incluso ya existe la inscripción de oficio de la alerta registral, ¿no? O sea, si ustedes cuando van a comprar un predio ponen su correo electrónico, lo van a inscribir en la alerta registral. Y cualquier afectación que haya en la venta de bien va a ir a su correo electrónico, ¿no? Así que no se olviden, ahora pongan lo que es necesario y contribuye a la seguridad. Ahora, ¿qué pasa si a mí me llega un correo electrónico que se ha presentado un título falso en mi propiedad? ¿Qué hago? Me acerco a registros, ¿no? Y el registro te va a decir, oiga, pero el título está en trámite.
pido, muy bien, una lectura de título en trámite, ¿no? Y leyendo el título en trámite, en verdad detecto que ahí dice que yo he firmado y yo he estado en el extranjero. ¿Qué debo hacer? Claro, planteo, pero ¿yo lo planteo o qué hago? Ahora el reglamento de la ley 30313 dice que yo puedo pedir copia certificada de ese título en trámite, ¿ya? Con eso acercarme al notario y presentar y decir al notario, oiga, presente una oposición sobre esto. Con el cargo que yo le he hecho conocer al notario para que presente la oposición y las copias certificadas, voy al registrador, ya por mesa de parte de malo ingreso, voy al registrador para que el registrador tome conocimiento de eso. El registrador va a suspender el título y va a hacer la consulta y va a esperar, ¿no?, el bloqueo. Y si viene la oposición, tache el título. Y en ese caso, va a hacer pues los procesos al procurador de la SUNAR para que entable la denuncia penal respectiva, ¿no? El ámbito de la ley 30313 sí está un poco limitado a cuando hay falsedad ideológica, porque ese es un supuesto diferente que no ha contemplado la ley, ¿ya? Solo cuando hay falsificación de documentos o suplantación de personas, solo esos dos ámbitos. Dígame. Claro, pasen, ¿no? Sí, sí. Por lo que veo, ustedes están en el ámbito registral, porque sí me he dado cuenta, porque usted, doctor, ¿en qué? Civil y penal. ¿En estudio? En estudio, ¿no? Doctor, dígame. ¿Por qué el sistema de alerta registral como requisito indispensable pide un correo electrónico y hay personas mayores que tienen registrados a su nombre y a veces quieren si no pueden inscribir tienes una alerta, pero pienso que no tienen un correo? Sí, pues también se podría ampliar una llamada, quizá una carta, un comunicado para aquellas personas, ¿no? Bueno, el paquete salió así como novedad por esta referencia de utilizar la tecnología, pues como Claro, la gente que sabe utilizar la tecnología, obviamente que sí, normal, pero la gente mayor es un poco difícil. Yo creo que también, pues, ¿no? Ahora, bueno, el otro también porque es un servicio que gratuitamente quizá la institución no asume mucho costo y beneficia a la seguridad, ¿no? Claro. Lo que se recomendaría en ese caso sería que un familiar de esa persona mayor quizá esté al tanto, enterado de esa referencia, ¿no? Doctor, ¿en el ámbito civil ha tenido alguna referencia en base a registros? ¿Una experiencia como esa? No. Pero para preparar sus casos, su demanda, sí frecuentemente va a registros a pedir publicidad, ¿no? Es eso, supongo, lo necesario, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la oponibilidad, ya en el ámbito judicial, A vende a B. Formalmente, B aparece como titular registral y B vende a C, pero C, como registro no es obligatorio ni constitutivo, no inscribe, ¿ya? No inscribe simplemente. Y él, bueno, tengo mi escritura pública ante notario, a diferencia de Francia, acá los notarios no están obligados a inscribir. Entonces, el notario conserva la escritura pública hasta que le pague el derecho de inscripción. Pero por ahí B, que era el anterior propietario que le vendió a C, tenía una deuda con una entidad financiera. Y la entidad financiera dice, bueno, vamos a embargar sus bienes, pues, ¿no? Entonces cursa parte de esos registros y en sistema de búsqueda registral aparece, pues, esta casa está a nombre de B. Y la entidad financiera agarra y le embarga, le entabla un embargo, ¿no? Entonces queda embargado la propiedad. Y se asusta que le están embargando su propiedad
entonces dice al notario, oye, inscríbeme la partida, ¿no? Inscríbeme el título. Ahí, la oponibilidad. ¿Quién gana? ¿El titular que inscribió después o el acreedor que se anticipó antes que él inscriba y ya tiene un derecho de acreencia sobre ese bien? En este caso, ¿qué creen ustedes ahí? ¿A quién ustedes preferirían como juez? ¿Al banco que inscribió el embargo o a la persona que no inscribió su derecho de propiedad pero que lo inscribió después? Puede plantear una Ujú. Sí, ¿no? A vende a B, B titular registral, y B vende a C, propietario actual no inscrito. Y el titular registral es deudor de un banco, ¿no? Entonces, ¿qué hace el banco? Dice, tú eres titular registral, entabla un embargo acá. Entonces, acá en la oponibilidad tenemos un derecho de propiedad y acá tenemos un derecho obligacional, ¿no? Y la duda viene, registros otorga efectos jurídicos, dentro de ellos oponibilidad. El juez, ¿a quién debe preferir? ¿Al propietario o al acreedor? Al propietario. Entonces, ahí sí no rige la oponibilidad. La oponibilidad rigen para derechos de la misma naturaleza, 2022. Segunda parte del artículo 2022, ¿no? Se aplica el derecho común cuando son de diversas naturalezas. Y sobre esto ya ha habido un pleno casatorio, ¿no? El séptimo pleno casatorio, donde dice que el derecho de propiedad, ¿no?, se opone al derecho obligacional, ¿ya? Una consulta. Uh-huh. Vamos a suponer que es un bien futuro, porque los bienes futuros no tienen inmediata titularidad, ¿no? Uh-huh. Vamos a suponer que B no tiene titularidad en activos públicos. Uh-huh. Le vende a C con una minuta, ¿no? Por uno que no hay inscripción. Ya. Una vez vendido, transcurrió, vamos a poner 1 año, 2 años, recién la inmobiliaria otorga titularidad, pero por el hecho de otorgar titularidad no le puedo otorgar, pongamos a C o a B, ¿no? O al segundo comprador. Ya. Y dice, usted la habrá vendido por minuta, pero la titularidad necesariamente vamos a tener que otorgarle a usted, pese a que lo ha vendido, porque pone conocimiento. Y dicen, pero ya lo he vendido, pero ya no me pueden dar la titularidad, pero no se puede, creo que por una norma que tienen. Claro, Y este primer comprador que compra directamente el inmobiliario tiene una deuda, que usted dice, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo correspondería? Acá el bien recién existe, ¿no? Desde que tiene existencia es que se produce la... Sí. El otro fue obligacional también. O sea, el otro acto fue obligacional porque la condición había que cuando tenga existencia, ahí se va a perfeccionar el contrato. Por eso es que no se inscribe, pues. Pero vamos a poner, como usted dice, hay un embargo del banco, ¿no? Que es un derecho obligacional. ¿Ahí procede el banco de todas maneras a embargar? En el sentido... 2 años, por decir. En el sentido, claro, podría darse diversos supuestos, pero yo creo que en ese sentido hay 2 derechos obligacionales, ¿no? Porque todavía no tenía existencia. No sé el embargo en qué momento se da también, ¿no? Si cuando ya tiene existencia o en todo caso cuando todavía era obligacional este acto, ¿no? Y ahí viene también la accesoriedad, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, en la medida que
se embarga todo lo que ya tiene existencia, de ahí se va a embargar todo lo que ya tiene. Pero también ya está viviendo, está haciendo uso. yo creo que igual que este criterio, el juez va a tener que preponderar el derecho de propiedad, y en todo caso el mecanismo de la tercería va a tener que ser el mecanismo ideal, ¿no? Para este caso, ¿no? Para poder imperar el derecho. Yo creo que sí, porque en la tercería es donde se va a determinar pues ese efecto. Ahora, en el caso de la alerta registral que usted hace mención, ¿inmediatamente el banco toma conocimiento cuando le dan la titularidad o todavía pasa un tiempo? No, en la alerta registral no interesa que se inscriba, sino que haya ingresado el título por el diario. O sea, ni siquiera está en calificación del registrador. O sea, apenas ingresa por el diario, ahí el cajero por eso le pide, usted ponga la partida registral en la solicitud. Basta que ella ponga la partida registral y ya se conectó a ese sistema de alerta registral, si es que está pues ahí puesto, ¿no? ¿Y los bancos después de qué tiempo se enteran de la titularidad? ¿De forma inmediata? El banco siempre va a buscar pues su beneficio, supongo, ¿no? O sea, y uno como asesor del banco va a buscar preponderar pues el interés del cliente, ¿no? El raciocinio acaba de venir por parte del juez, y este pleno casatorio es judicial. Entonces, en base al criterio del derecho de propiedad sobre el derecho obligacional, se ha interpretado la segunda parte del 2022. Y ahí es que el juez va a tener que pronunciarse. ¿Por qué mecanismos? Por la tercería, como le digo, ¿no? Un mecanismo ideal, pues. ¿Ya? ¿Usted dónde trabaja? Yo trabajo con empresa de importación. Una Empresa de importación. de importaciones. Ay, ay. Pero también está ligada al ámbito registral, a veces supongo, ¿no? Sí, a veces. Para las constituciones, para en todo caso Sí, porque la empresa quiere adquirir inmuebles. Claro. Un proceder. ¿Ustedes en qué se desempeñan? Sí, defensa libre y conciliación. Ah, conciliaciones, la ley de conciliaciones, interesante. ¿Tiene su centro conciliatorio? Ah, mire, interesante, ¿no? Porque Tanto en familia como en general. familia, a eso se especializan, ¿no? Está bien práctico, ¿no? Porque ahora ya ahí termina el proceso en muchos casos cuando se llega a tener la 902. Y hay que tener bastante manejo, ¿no? Entre las personas. ¿Se han peleado a veces o no? Depende del monólogo que hace el conciliador. Sí, ¿no? Claro, siempre es la base principal para, obviamente, hacer lo que es las audiencias, ¿no? Claro. Porque si no hay un monólogo, obviamente, las partes son... Sí, yo me no imagino. tienen, bueno, depende de la cultura también de ellos, ¿no? Depende. Por eso es muy importante el monólogo de una audiencia antes de iniciarse la sesión. Hay que hacerle un estudio psicológico, más o menos ahí, ¿no? A las personas. Sí, pues. Tengo una amiga que tenía una mesa de conciliación de vidrio y la tuvo que cambiar por madera. Que cada golpe que da, dice que se le salía el corazón, ¿no? Yo te... Se ve de todo. Sí, ¿no? ¿Y usted, doctor? Somos un equipo. Ah, ya, un equipo, todos trabajan. Ah, ya, ustedes. Ah, ya, qué bien, qué En realidad bien. toda la familia está en el asunto jurídico. Ah, qué bueno, miren. Han hecho su empresa familiar, entonces, qué bueno. Han hecho una empresa familiar ahí, todos contribuyendo, ¿no? Digamos que Se distribuyen ahí el trabajo conforme. es una familia completa que nos hemos dedicado a los asuntos Claro. Ah, ya, ya. Mi hijo mayor, Abogados todos. mi hija que sale el otro año y la otra que también está en sexto, entonces, pero estos temas, Estos son un poco especializados, ¿no? Son importantes reforzarlos porque Claro. definitivamente a veces uno puede no manejarlos Claro. como merece, y creo que es importante para fortalecer, digamos, los criterios jurídicos, ¿no? Claro.
Esta es una parte introductoria, más que todo que quería enfocarlos, darle concepto de derecho, pero vamos a hacerlo un poco práctico también, para ver cómo se presenta el día a día en registros, porque tenemos una problemática ahí en registros. La zona que elaboramos es un cono, vivimos en Montepiedra. ¿Ya? Y como han sido zonas que han sido catastros, o sea, muchas parcelas, ¿no? ¿Ya? Se dan bastante este tipo de situaciones. Claro, claro. Y bueno, es importante para nosotros por lo menos tener un poco más de cultura en este capítulo, ¿no? Por eso que hemos venido muy interesados en este tema. En los conos, por ejemplo, bueno, un poco el urbanismo se ve afectado, ¿no? Porque hay un poco de la gente no se, sí, exacto, ¿no? Y en algunos conos es bien difícil, ¿ah? Porque no hay áreas verdes, pues no hay áreas recreacionales, ¿no? Entonces cada parcelero agarraba su porción de terreno, claro, y hacía de la suya, y ahora pues vienen estos asuntos que tienen que mejorarse, ¿no? Claro. Por ejemplo, a nivel registral, parte de la calificación cuando se está transfiriendo pues bienes que todavía no han sido habilitados, el registrador dice principio de tracto sucesivo o acto previo, dice, ¿no? Primero habilítalo, en todo caso que la municipalidad consienta pues la transferencia y de ahí ya podemos inscribir las compraventas. Entonces muchas veces las personas lo que buscan es decir, bueno, anótalo preventivamente, le dicen al registrador, ¿no? Pero el registrador dice, no, es que uno anota preventivamente cuando hay un defecto del título. En este caso no hay defecto del título, lo que hay son actos previos necesarios. Entonces, en el ámbito registral, parte de la calificación es ver la adecuación del título con el antecedente registral, si calza, y ver obstáculos de la partida, muy aparte de la legalidad, los aspectos civiles, ¿no? Y ahí es donde viene quizá un poco el entrampamiento para lo que es este derecho o esta seguridad dinámica, ¿no? Porque un abogado dice, oye, pero si todo esto está adecuado a ley, o sea, ¿por qué el registrador es un pesado, no quiere inscribir esto, ¿no? Y lo apela. Después de un mes, 2 meses, sale confirmando la apelación. Entonces hay que tener un poco de cuidado a eso, ¿no? Lo que he visto es que, bueno, como una salida fáctica ahora están poniendo es transferencia de acciones y derechos, dicen, ¿no? Entonces están vendiendo cuotas ideales, ¿no? Entonces vendo el 0.00161315, algo así, entonces, lo cual equivale al área de tal frente a tal, o sea, al final es una salida legal que quizá las personas que crean que están adquiriendo ese predio, en el proceso de habilitación quizá no va a ser ahí, sino se lo van en el proceso de habilitación van a tener que irse a otro lugar, etcétera, ¿no? Porque es un convenio entre ellos. Entonces, ahí viene pues la parte fáctica. El problema es porque siempre vienen a pedir como que los planos, y al momento de pedir los planos siempre tienen que remitirse al antecedente, buscar qué parte le corresponde a quién, tienen que remitir todo eso. Claro. Eso ha conllevado a que nosotros tengamos partidas matrices de más de 1000 hojas, donde están inscritos derechos y acciones de derechos. Y ahora, el sistema de publicidad supuestamente debe ser dinámico, pues, ¿no? Porque nosotros si hablamos de una publicidad material, que todos conozcan el contenido de inscripciones, tenemos que dar los mecanismos para facilitar ese conocimiento, que es la publicidad formal. Entonces, estas partidas de más de 1000 partidas, pues, hace que el certificador, el abogado certificador de publicidad, pues tenga que tomarse todo un trabajo de estar leyendo, pues asientos por asientos, ¿no? Ver si procede o no procede la expedición de por ejemplo, un CRI o un gravamen, etcétera, ¿no? Y sobre ese porcentaje de derechos y acciones, todas las afectaciones que inciden sobre ese porcentaje. Entonces, internamente, pues fácticamente se produce toda una problemática. Bueno, que ustedes lo sufren fuera de registros y que la gente dentro de registros también lo sufre, ¿no? Y que a los que
heroicamente pues se enfrentan al público usuario, pues, no, supongo que son el primer filtro que les viene, pues los reclamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces por eso es bueno conocer estos ámbitos para saberlo. Entonces vamos a ir la parte teórica y un poquito de la práctica, y le vamos a comentar experiencias, ¿no? Que son lo que va a animar un poco el desarrollo del curso. Doctor, dime con Dígame. ¿es necesario que haya una partida matriz? No puede haber ya las independizaciones. Ya. No, se dice que es una partida matriz. A ver, voy a borrar esto, ¿ya? Cuando habíamos hablado del derecho hipotecario, dijimos que lo primero que se buscaba era inscribir el derecho, ¿no? Y la inmatriculación estaba supeditado al derecho de propiedad, básicamente. Tiene sus excepciones, por si acaso, pero básicamente el derecho de propiedad. ¿Cuáles serían unas excepciones? Cuando un juez determina un embargo de un bien no inscrito. Entonces, en ese caso, el juez puede solicitar la anotación preventiva del embargo, y cuando ya el bien ya está inscrito el derecho de propiedad, ya se va a consolidar en definitivo y va a ser una inmatriculación, no de un derecho de propiedad, sino de un embargo. Miren. Bueno, pero por lo general la primera inscripción de dominio se llama inmatriculación, ¿ya? Entonces, cuando uno inmatricula, entonces se genera una partida registral. Nosotros nos organizamos en base a lo que se llama folio real en el registro de propiedad inmueble. Entonces, por cada predio, cada terreno, se abre una partida registral. Esa partida registral, ¿ya? Cuando vienen los segundos actos, por ejemplo, un proceso de desmembración, subdivisión, independización, etcétera, segundos actos, ¿ya? O un reglamento interno que conlleve la independización de los departamentos, de las fincas, etcétera. Entonces, como tenemos el principio del folio real, por cada bien una partida registral, entonces ahí, como ya son predios independientes, se va a tener que aperturar nuevas partidas registrales, ¿ya? Entonces es así. Inmatriculación, me abro la partida registral, supongamos ahora, ¿no? Partida electrónica 70, 20, 50, supongamos, ¿no? Entonces acá está el primer asiento, que es la inmatriculación, ¿ya? Y como segundo acto me piden una subdivisión o independización, como se llama en el ámbito registral. Entonces me dicen, ¿saben qué? Esta parte de acá, independízalo. Entonces acá va a ir otra partida, se va a generar otra partida. Partida electrónica, y ya va a tener otro número diferente a este. A esto es que se le llama matriz. Y a esto se le llama independizada. ¿Ya? ¿Y todo por qué? Porque nuestro sistema registral está basado en un principio denominado principio de especialidad, y en el ámbito de registro de propiedad inmueble, ese principio de especialidad se hace por el folio real, así se llama, folio real. O sea, por cada predio o inmueble tiene que generarse una partida registral específica. Ahora, registros cuando brinda publicidad, hemos dicho que es una publicidad jurídica, pero una publicidad jurídica organizada, te dice. Entonces, cuando uno va a ver las partidas registrales en la actualidad, las partidas electrónicas en la actualidad, uno va a ver que las partidas están divididas en lo que se llaman rubros. Dentro de las partidas hay rubros. ¿Ya? Y estos rubros determinan. Rubro A, antecedente registral. O sea, de la partida independizada, ¿de dónde se independizó? Antecedente registral. Rubro B, descripción del inmueble. ¿Qué área, lindero, medidas perimétricas tiene? Rubro C, dominio. ¿Quién es el propietario del terreno? Rubro D, cargas y gravámenes, ¿no? Si ha habido hipotecas, embargos, afectaciones, etc. Rubro E, cancelaciones de esas hipotecas.
Y rubro F, otros actos. Entonces, eso está en forma organizada. Dígame. Ah, ya. Esa es un poco de la historia fáctica de la inscripción. Cuando surge el registro de propiedad inmueble, habíamos dicho que es 1888, ¿no? Entonces, ¿la tecnología cuál era? El lapicero, ¿no? Entonces, cuando uno ve partidas antiguas, uno dice, están en tomos, dice, ¿qué cosas son tomos? Ahora ya están escaneados, ¿no? Pero los tomos son libros, claro, grandes, ¿no? Donde los registradores, aparte de ser conocedores en el derecho, tenían que tener el arte de escribir, igual que los notarios, se les exigía eso. Entonces tenían que tener un tipo de caligrafía correcta para hacer, bueno, teóricamente, ¿no? Porque a veces, ¿no? A veces es un poco difícil. Bueno, y también hay que ver pues que el papel se va deteriorando pues por los años, entonces es necesario a veces tener. Es fácil, ustedes vayan a los que trabajan en registro, los más antiguos, ¿no? Y ellos le van a leer todo lo que está en el tomo, clarísimo, porque antes se calificaba esos tomos, entonces ya estaban acostumbrados a eso. En 1970, 71, pues, ¿no? Ya surge la innovación tecnológica, que es la máquina de escribir, ¿no? Entonces ahí se dice, bueno, ¿y cómo hacemos? Tenemos nuestra máquina de escribir y tenemos el tomo. ¿Jalamos las hojas y lo ponemos ahí? No, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a copiarnos de un sistema de inscripción que se llama el fichero inmobiliario, traído del del sistema registral francés, donde hay un derecho inmobiliario que en el sistema francés, por ejemplo, no se basan en el folio real, en el registro de propiedad inmueble, sino ahí se basan en el folio personal. Por cada persona se abre una partida registral. Entonces, en el sistema registral francés, en verdad, no hay eso que por cada bien hay un propietario. A veces puede ser que haya un conjunto de 5 personas posibles propietarias de ese bien, porque a Francia no le interesa mucho determinar quién es el titular registral. A pesar que en el sistema francés la registración es obligatoria. Nosotros es facultativa, pero nosotros estamos mejores organizados, tenemos el folio real. Entonces nosotros sí podemos determinar el propietario, el derecho y el bien. Entonces, basados en ese fichero inmobiliario y traído la experiencia de Argentina, empezamos a escribir a máquina, pero en fichas. Y eran fichas movibles, que son unos cartones grandes, ¿no? Y eso permitió que se crean lo que se llaman los rubros, porque las fichas sí se podían diferenciar en rubros. Entonces el registrador pues empezaba la máquina a escribir, ¿no? Mucha gente que sabía mucho mecanografía, ¿no? Que antes, dicho sea de paso, cuando yo estudiaba en el colegio era obligatorio seguir ese curso de mecanografía, ¿no? De todo un tema, era una innovación tecnológica. Y después ya se crea lo que son las partidas electrónicas, porque la innovación tecnológica viene de la computadora, el sistema, ¿no? Entonces, por eso es, conforme la historia de registración, es que tenemos tomos, fichas y partidas electrónicas. Ahora, cuando se crearon las fichas, también surge lo que se llama el programa, la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal y el Registro Predial Urbano. Una sección de registros públicos que se escribía asentamientos humanos, en aquel entonces era la sección 22, pasa ese registro, el registro de predial urbano. Y el registro de predial urbano, así como venía con un sustento considerable, el Banco Mundial que procuraba la inversión y el saneamiento físico legal basado en esta teoría de Hernando de Soto del otro sendero, ¿no? Donde se decía que la formalización es lo que iba a traer el progreso económico, y vemos que sí, ¿no? Tanto así que los conos, que supuestamente eran de extrema pobreza, ahora algunos locales son más caros que en las mejores zonas de Lima, ¿no? Por el comercio que hay, entonces. Y vemos pues que ha progresado bastante
la expansión urbana en esos sentidos. Entonces, en registro predial hay un sistema también de registración basado en lo que eran los PO, se llamaban. Entonces ellos se organizaban, depende dónde se encontraba el cono, si era en la parte sur, en el norte, en el este, etcétera, ¿no? Entonces por eso es que ustedes, algunas partidas van a ver P0, PO1, significa que son predios que se encuentran por el norte, San Martín de Porres, Los Olivos, etcétera, ¿no? P02, van a ver, ese es San Juan del Lurigancho, ¿no? Santa Anita, etc. Y P03, por el sur, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Entonces, lo que se procuró bajo un proyecto es un poco concentrar todos esos tipos de partidas en uno solo, pero todavía está en proyecto, porque no se llegó a concretar, es una tarea bien difícil en verdad concretarlo. Entonces por eso es que ustedes ahora ven algunas partidas que dicen P01 y otras que dicen números, ¿no? Que son las partidas electrónicas, ¿no? Otros que dicen que están en tomos, otros que están en fichas, ¿no? Entonces hay toda una... Fácticamente, esto de acá se ha convertido pues así en formas de registración simultáneas. Por ejemplo, me acuerdo cuando hubo la fusión, porque después cuando sale el Sistema Nacional de los Registros Públicos, el SINAR procura traer a todos esos registros que se habían apartado y aquellos que se estaban formando. Dentro de ellos trajimos el registro vehicular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? El registro de hidrocarburos, traímos el registro predial urbano, entonces, y otros tipos de registros. Entonces todo se ha buscado ahora uniformizar en un solo criterio. El registro vehicular, por ejemplo, era un registro administrativo y al pasarlo a registros públicos se convierte en un registro jurídico y se empiezan a calificar, cosa que procuró la seguridad jurídica y se establecieron nuevas reglas pues de tener que pedir títulos auténticos que presten certeza, como son los partes notariales, ¿no? Los partes judiciales, los partes administrativos. Antes un documento privado con firma legalizada daba origen a una inscripción. Entonces cuando se integra este registro vehicular, registros públicos, se hace una evaluación de cuántos de esos documentos prestaban seguridad jurídica, a ver si se continuaba con ese sistema de registración. Y se determinó pues que muchas firmas eran falsificadas de esos documentos. No valían la seguridad jurídica, no prestaban seguridad jurídica. Entonces se cambió. Actualmente para hacer una transferencia de vehículos usados tiene que hacerlo por acta notarial, ¿no? Y se ha continuado ese sistema, ¿ya? Bueno, creo que la hora no ganó, pero vamos a ir comentando, como le digo, teórico y práctico, así. Y está bien, traigan sus dudas, pregunten, cuenten sus experiencias, porque eso es lo que más va a enriquecer este diplomado, ¿ya? Gracias, entonces. Nos vemos. Y con cuidado al cruzar la pista, por si acaso. ¿Algo que quieran comentar por ahí? No hay problema, porque todavía digan, no hay problema. A ver. ¿La clase no era hasta las 10? Sí, pero si gustan, continuamos, no hay problema. En verdad, ¿no? Porque creo que ya me adelanté, creo, como vi a la señorita supervisora que estaba pasando. Ya, entonces continuamos. Caracteres del derecho formal, del derecho registral. Es un derecho autónomo. Como le digo, el derecho registral es parte del derecho civil, ¿ya? No es independiente. En España la particularidad que se da es que se crea una ley hipotecaria española para que rija a toda España. Sin embargo, en nosotros no hay necesidad y como es parte del Código Civil, se crea un libro especial por las características especiales que tiene de protección. Es un derecho público, ¿ya? Porque lo que se busca es la seguridad dinámica, o sea, protegernos a terceros en base a lo que registros publicitan. Ese es su fin
de registro del derecho registral. Un derecho limitativo en cuanto no todo acto o derecho se inscribe, sino solo aquellos que son relevantes para la contratación. Y es un derecho formalista. En cuanto son requisitos necesarios que se establece y procedimientos establecidos por la norma adjetiva, ¿no? Los reglamentos que se dan en registro. Por ejemplo, para uno conocer cómo es el procedimiento registral, básicamente ahora contamos con el texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? De ahí parte todo. De ustedes, si quieren conocer, porque a veces vienen usuarios que les quieren decir, ¿no? ¿Y qué hago en este caso? Siempre vayan al Reglamento General de los Registros Públicos, ¿ya? Ahí están, por ejemplo, ¿qué son títulos? Primero se inicia con los principios registrales que acoge registros públicos, ¿no? Y ahí, dentro de los principios registrales, se habla de la publicidad. La publicidad, sin embargo, en el texto único ordenado del Reglamento de Registros Públicos no está tipificada como principio, sino habla de publicidad material, publicidad formal, algo así. Y los otros sí hablan, ¿no? Principio de legitimación, principio de buena fe, principio de oponibilidad, de tracto, etc. Porque se dice que registros existe para dar publicidad. Ese es el ser de registros. ¿Ya? Y el deber ser, o sea, ¿y para qué da publicidad? Es para brindar certeza y seguridad de aquellos actos que publicita. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que más que un principio la publicidad es el fin o la finalidad por la cual existen registros. Y cuando registros publicita, hay actos que registros publicita que dan seguridad jurídica. Y son los actos registrables que aparecen en las partidas registrales. ¿Ya? Porque registros también es una entidad administrativa y puede brindar información que no necesariamente sea jurídica. Por ejemplo, una chica que se enamoró de un chico que trabaja en registros públicos, ¿no? Y quiere averiguar cuánto gana este chico, vamos a ver, ¿no? Entonces pide acceso a la información, cuánto percibe. Eso no es publicidad jurídica, ¿no? Pero por acceso a la información se le brinda esa información. Pero en el caso yo quiero saber quién es el titular registral, qué afectaciones tiene este predio. Ahí sí tenemos lo que es la publicidad jurídica. Por eso se habla que impropiamente se habla de registros jurídicos. Ahora, esta publicidad de los asientos registrales lo que busca o está destinada es a particulares, a todos nosotros, para que nosotros en nuestra vida diaria podamos contratar entre nosotros. Eso es lo que busca registros, proteger ese contrato que se da. Porque en nuestro ámbito nacional, pues, hay mucha desconfianza entre nosotros, ¿no? ¿Cumplirá, no cumplirá esta persona ese pago que me dice? Que préstame, yo te doy la próxima semana, te lo juro, que no sé qué cosa, ¿no? Entonces, no, mejor, bueno, garantízame con un bien que tienes, pues, quizá para ver. Entonces, contratamos. O la casa valía $100,000, solo tengo 50,000. Te voy a ir pagando 10,000 mensuales. Ya, entonces, el registro sirve para eso, se constituirá una hipoteca legal, pues, ¿no? En el ámbito de precio. Eso es el problema. Pero a pesar de que busca la contratación entre privados, acá el Estado es que se roga la responsabilidad, o en todo caso, esa carga de decir, si lo registras, ya, yo voy a dar fe de que eso es válido, es certero, es bueno. No se da en todos los sistemas registrales. Hay sistemas registrales que son muy latos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos
en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Donde simplemente son administrativos y te ayudan a buscar así los antecedentes, quiénes han contratado. Pero para asegurar tu contratación, el Estado no se irroga esa responsabilidad, sino para eso existen los seguros de títulos. Entonces allá se dan una especie de que si yo quiero asegurarme que en verdad este señor cumpla con el bien o que no tenga defecto en mi título, entonces voy a la aseguradora y digo, asegúrame este título. Se dice que no es un seguro de ahí para adelante, sino para atrás. O sea, lo que la aseguradora me asegura es que él hace el estudio del título hasta donde tú le digas y ellos te dicen si es correcto o no. Y si surge algún acto de nulidad o anulación de ese título, la aseguradora te paga. Pues. En el caso de nosotros, no, porque el Estado sí se roga esa responsabilidad y le otorga estos efectos jurídicos a la publicidad registrada. Ahora, como todo ámbito administrativo, también tenemos los registros administrativos e información administrativa, y esto es simplemente para conocimiento de la misma entidad, ¿no? El registro jurídico para conocimiento de particulares y certeza en la contratación de particulares. Los registros administrativos para información de la misma administración. Por ejemplo, las municipalidades, ¿no? ¿A quién le voy a cobrar? ¿Qué impuestos tengo que tener? Mi catastro para saber dónde invertir, etcétera. Entonces son informaciones que necesitan las entidades administrativas en sí. Y acá vemos la seguridad jurídica. Pues. Entonces, si me hace efectos jurídicos, quiere decir que me brinda seguridad jurídica. ¿Ah? Porque hemos dicho, registros produce prueba, ¿no? Certeza, certidumbre y me protege mi derecho. Esta seguridad jurídica está dado dentro del ámbito registral. La seguridad dinámica y la seguridad estática, ¿ya? Son dos aspectos que brinda registros públicos. La seguridad estática, la protección al titular de los derechos inscritos, ¿no? Si yo soy propietario, ¿no? Nadie va a poder inscribir una transferencia de propiedad sin que yo haya participado cediendo ese derecho, ¿ya? Entonces mi seguridad queda protegida en ese derecho. Si yo soy acreedor y tuve preferencia a los demás acreedores, una hipoteca de primer rango, por ejemplo, no se puede inscribir o me van a preferir en todo caso en la ejecución para el pago del mismo. Y la seguridad dinámica, por el contrario, protege, ¿no?, a aquellas personas que se basan en lo que registros publicitan. Protege a los adquirentes de ese derecho que registros publicitan. Son dos ámbitos de un mismo concepto, que es seguridad jurídica. Nuestros códigos sustantivos también protegen lo que es la parte de la seguridad estática, ¿no? Los derechos reales, los derechos obligacionales. Registros incide más, muy aparte de proteger la seguridad estática, pero a las personas que registraron, solo a las personas que registraron, también la seguridad dinámica. Por eso es que acá, en el ámbito peruano, no se da el seguro de títulos. En el ámbito donde registros no otorga seguridad jurídica, sí se da el seguro de títulos, ¿bien? En algunos registros o sistemas constitutivos también se da el seguro de títulos. Como le digo, en países, el sistema de Torrens, por ejemplo, en Australia, ¿no? El registrador se confundió y dijo que A era el propietario. Lastimosamente, A va a ser el propietario. Sistema constitutivo. Inscripción convalidante. Entonces ahí el Estado pide a los particulares contratar un seguro de títulos, o el mismo Estado contrata el seguro de títulos, sí, ahí se equivoca. Porque esa persona no va a recuperar
su sistema, su derecho de propiedad. Entonces, dígame. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Claro, dígame. ¿Tendría la gentileza de regresar a la... A ver. Si uno de los fines es la seguridad dinámica para el que adquiere, entiendo que este principio debe ser aplicable de manera genérica a la buena fe. Y si esto es así, entonces, ¿cuál sería el fundamento cuando alguien adquiere? Porque adquirir es un concepto amplio. Uh-huh. Yo también puedo adquirir la garantía en el crédito. Uh-huh. Entonces soy un adquiriente y puedo basarme en el principio de la seguridad dinámica. Y al plantear una medida de garantía inmobiliaria, como fue el caso de lo que conversamos hace un momento, Uh-huh. se estaría beneficiando la mala fe de la persona que, habiendo vendido, le hipotecan el inmueble. Y no solamente iríamos contra la seguridad dinámica, sino que se estaría dando una situación de inestabilidad en el sistema comercial, financiero. ¿Cómo podríamos nosotros encontrar un concepto homogéneo, siendo que se estaría favoreciendo de repente la mala fe de la persona que adquiere un crédito en base a la publicidad de la que estamos conversando? Uh-huh. ¿Y cómo podríamos esperar entonces que un juzgador haga prevalecer quizás una escritura pública que se ha mantenido oculta por encima de esa publicidad y esa seguridad dinámica? Claro. Gracias por su pregunta. Como les hice referencia, todo el derecho y sus efectos están invocados a la buena fe. Cuando alguien utiliza la mala fe, entonces los efectos jurídicos no deberían ser los dados por la norma, los queridos por las personas. No debería ser así, porque estamos hablando de actos ilícitos, no actos lícitos. Entonces, si yo quiero vender a alguien y yo actúo de buena fe y esa persona me quiere comprar, actúa de buena fe, entonces la consecuencia jurídica de ese acto o negocio jurídico es lo que nosotros queremos realizar, la transferencia de dominio. Pero si ambos estamos actuando de mala fe, la consecuencia jurídica no debería ser lo que ambos queremos, sino lo que la norma aplique en ese caso. Digamos que no seamos tan... No hay que presumir que ambos actúan de mala fe. De mala fe actúa solamente el que vende y el que deja la garantía. Y entonces, por ejemplo, vamos a desproteger a la entidad financiera o al acreedor que está actuando bajo ese principio de la seguridad dinámica y la buena fe de la publicidad. En todo caso, materialmente, es una opinión muy personal. Entiendo que más bien debería, porque habría que sancionar el descuido que tuvo aquella persona que tuvo la oportunidad en el tiempo de inscribir su nuevo derecho adquirido, y estaría más perjudicando a una entidad que se basó en la buena fe justamente de la publicidad y la seguridad dinámica. O en todo caso quizás sea un tema que cada juzgador podría aplicar un criterio distinto, o hay una jurisprudencia uniforme sobre ese tema. En el caso del embargo y del derecho de propiedad no inscrito, sí hay, pero en los otros aspectos sí el juzgador tiene que tener el criterio en base a demostrar si se actuó o no se actuó con buena fe. Y en todo caso el priorizar, ¿no? ¿Qué cosa prefieres tú? ¿La realidad formal que brinda registros o la realidad material de que en verdad estuvieron? La misma balanza de la buena fe al comprador y a la entidad bancaria. El único que actuó de mala fe fue el vendedor. Uh-huh. Pero jurídicamente tuvo su oportunidad el que compró por escritura pública de inscribir. Así es. Y la entidad financiera o una persona natural procede a dar un crédito justamente en base a esa seguridad dinámica que usted hace alusión. Uh-huh. Sí, como le digo, acá hay siempre todo el ámbito del derecho siempre se trastoca
cuando hay una intención culposa de una de las partes de basarse en el derecho como un abuso de derecho para perseguir un fin que no es lícito. O sea, todo el derecho se trastoca y dentro de ello también el derecho registral, lastimosamente que sí. Entonces, claro, yo soy conocedor, y eso es lo que pasaba con el escándalo de Orellana, conocedor del derecho registral, ¿no? Entonces se basó en estos aspectos formales y esta publicidad jurídica y los efectos jurídicos para cometer actos ilícitos. Y en base a eso es que se sanciona, ¿no?, ese actuar porque ha habido una intención culposa de basarse en todo en forma culposa o dolosa, ¿no?, para cometer actos ilícitos basados en los efectos jurídicos que brinda la publicidad. Y el juzgador sí va a tener que determinar eso, pues, sí va a tener que determinar eso. Ahora también se podría dar, como usted dice, no necesariamente que las dos partes se coludan, sino una sola, ¿no?, que es lo que pasa cuando uno diciendo, todavía soy titular registral, voy al banco y doy en afectación esto, ¿no?, o en todo caso doy en garantía mi bien, ¿no? Pero, como le digo, son actos que el juzgador va a tener que ver, pues, si ha habido buena fe, ha habido mala fe, y si ha habido mala fe, pues aplicar lo que el derecho le corresponde y no lo que él haya querido hacer con esas figuras. Pero en el ámbito registral y en el ámbito de seguridad jurídica, pues lo que se procura aplicar supuestamente es la justicia, y esto es una realidad formal, que es buena cuando es igual a la realidad material, porque también puede haber bastantes irregularidades en lo que registros publicitan, no solo por derechos, sino por actos o hechos, por ejemplo, ¿no? Registros puede publicitar que en un lote de terreno no existe edificación, y sin embargo en la realidad material sí existe edificación. Entonces, eso se llaman inexactitudes registrales, ¿no?, que también se pueden dar. Porque, imagínense, doctor, bajo ese concepto, por eso, sumando elementos, creo que más va al otro lado. ¿Por qué? Porque si no, las entidades financieras siempre verían bloqueado su derecho de cobrar. Simplemente las personas, bajo ese concepto, pedían el crédito y hay una colusión por ahí. Y ese es el problema. Y al margen de ello, que el imperio de la ley le da esa potestad ejecutiva en el procedimiento. Así es. Entonces, y ese es el problema, por qué las entidades financieras, pues, nos cobran los intereses que nos cobran, ¿no? O sea, ¿por qué acá el crédito es tan caro, ¿no? Que en otras, porque es un riesgo que sea. Un abogado, sino un brujo. Sí, pues, así es. No, por eso, o sea, esta apariencia de derecho, como le digo, surge sus efectos solo cuando se actúa de buena fe. Solo cuando se actúa de buena fe. Bueno, ahora vamos a ver un poco de los sistemas registrales, ya saliendo un poco de los conceptos generales, lo que es registros, seguridad jurídica, términos, cómo se origina el registro y cuáles son los sistemas de inscripción. Pero esto sí, ya lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya?